Con el nuevo tráiler de la temporada 4 parece que todo indica que la película de Gojo vs Sukuna será una realidad, ya que cuando Kenjaku se apodera de Kogane es después de la pelea de Sukuna vs Yorozu. Por eso güeyes, viendo el tráiler de la siguiente temporada y que ahora vamos haciendo un resumen de todo el manga completo, el día de hoy le traigo lo que puede ser y esperamos que sea la mejor, la última, la más épica película de Jujutsu Kaisen. Esperemos que esto se llegue a ser realidad, ya que sería una locura, así que más o menos ahorita les traigo cómo será esta película. Todos se organizarían para que Gojo fuera liberado, incluso planeándole una gran bienvenida. Es Hana quien les cuestiona que si Gojo es el más fuerte, no tiene sentido romper el sello en un lugar como ese, más que nada porque han pasado 19 días desde que Gojo fue sellado. Liberarlo ahí sin saber su estado mental es un poco loco, cosa que todos se darían cuenta del peligro que Gojo supone si en esos 19 días perdió la cabeza, por eso irían a liberarlo en otro lugar. Hana rompería el sello de la puerta trasera del Gokumonkyo. Si más bien todos sus alumnos irían a verlo, se darían cuenta que no hay nadie, a lo cual culparían a Hana de lo sucedido, pero Hana diría que no sabía que Gojo fuera un demonio, pero es ahí donde un terremoto empezaría a sacudir la tierra. Los alumnos de Gojo sabían muy bien que eso no era casualidad. Kenjaku nos menciona que tiró el verdadero Gokumonkyo al océano en la fosa más profunda de Japón en medio de las placas tectónicas, aunque no se enteró de la existencia de la puerta trasera del Gokumonkyo hasta que capturó a Tengen. Es ahí donde se nos revela que Gojo fue liberado. Kenjaku le diría que si se la pasó bien en la prisión confinadora, cosa que Gojo le responde con que debe elegir mejor sus palabras ya que está a punto de morir. Este le tiraría un rojo, pero en ese momento Sukuna aparecería para atacarlo. El rey de las maldiciones le dice que él será el primero en morir tal como lo prometió. Gojo le diría que solo es un cobarde, algo que ofendería a Uraume, quien atacaría a Gojo, pero de un solo puñetazo la dejaría en el suelo. Es Kenjaku quien le dice a Sukuna que aún es momento para pelear, ya que debe de cumplir con su acuerdo. Gojo se burlaría de Sukuna diciendo que ahora tiene que seguir indicaciones, aunque para él aplazar esta pelea igual le viene bien. Gojo es quien les propondría pelear el 24 de diciembre, diciendo que ese día los dos van a morir, cosa que Kenjaku le dice que tan seguro está de ganar. Gojo, recordando las palabras de Itadori cuando le preguntó si le podría ganar a Sukuna, con una gran convicción dice: yo ganaré. Vemos que ya han pasado algunos días desde esta pequeña confrontación. Es Uraume quien intentó recuperar todos los dedos de Sukuna, pero solo le faltó uno, cosa que Sukuna le diría que no se preocupe, que seguramente lo tiene custodiado Gojo, además de que su poder estará completo al comer una cabeza budista. Kenjaku, por otro lado, viendo el juego del sacrificio, le preguntaría a Kogane que cuántos han muerto. Este le dice que 61 jugadores. Kenjaku menciona que nadie entiende lo que significa vivir, que en cualquier momento la muerte está presente, pero son solo pocos que arriesgan su vida. Incluso si son impulsados a la acción, la muerte estará ahí, cuestionándole a Tengen que fue alguien que no sintió eso, diciendo que odia a las personas que son básicamente unos cobardes. Gojo diría que es una lástima que al final solo quedarán 3 de su generación. Si más bien Ihichi se subestimaría a sí mismo, es Gojo quien le levantaría el ánimo. Vemos a Mei Mei haciendo apuestas y vendiendo lo que parece ser entradas para la pelea. Esto gracias a sus cuervos que verán toda la pelea de Gojo vs Sukuna. Por lo mientras Itadori entrenaría con Kusakabe, donde sus cuerpos estaban cambiados. Inumaki igual hablaría con Yuta diciéndole que Itadori no tiene la culpa de que haya perdido su brazo, que fue culpa de Sukuna. 24 de diciembre, Shinjuku. Kenjaku le dice a Sukuna que entonces él se encargará de los demás hechiceros del juego del sacrificio, mientras que el rey de las maldiciones pelea con Gojo, además de que ahora sí se podrá mover libremente, ya que si Gojo pierde su pelea todos estarán ocupados en matar a Sukuna y Kenjaku estará por ahí libre. Todos los alumnos de Gojo se reunirían para animarlo, aunque no sabían qué decirle, ya que para ellos Gojo ganaría, pero lo importante es que estuvieran ahí después de todo. Vemos a Gojo bajar con una cara seria. Es Itadori quien le diría que su infinito no deja que se acerquen más. Gojo sonreiría desactivando su infinito diciéndole que le dé una palmada. Todos empezarían a apoyar a Gojo diciéndole que sí se puede, que demuestre que no solo es guapo, que él va a ganar, cosa que con una gran sonrisa afirmaría que así es.
Goyo también se enteraría de la muerte de Gakuganji. Es Yaga quien le diría que tiene derecho a estar molesto con él, después de todo fue el culpable de su muerte, pero Goyo le diría que si más bien lamenta la muerte de su maestro, al final él solo estaba siguiendo órdenes, no fue nada personal. Además de que si estuviera al mando de la escuela de hechicería todo sería diferente. Es ahí donde vemos que todos los altos mandos realmente murieron. Luego de que Ichi hablara con Goyo, este le revela que es la única persona en que más confía. Por eso le pide que lo ayude para iniciar su batalla en contra de Sukuna poniendo una barrera. Si no logro responder a su confianza, entonces moriré aquí y ahora. La técnica de Utahime es zona restringida única. Amplifica la producción de energía maldita de cualquier hechicero, incluida la de ella. Dominar una técnica es como dominar las matemáticas. El nivel de habilidad del hechicero es determinado por cuántos pasos puede omitir, sin afectar el funcionamiento de su técnica. Ahora mismo Utahime no está omitiendo ninguno. Ni un solo encantamiento, ni un solo sello de mano, ni un solo paso de baile, ni un solo detalle en la música. Al usar un ritual para canalizar su técnica, Utahime es capaz de aumentar la efectividad de su técnica cerca del 120%. El primero en dar el golpe determina cuál de los dos es el retador, y como Utahime no omitió ningún paso, Goyo pudo dar el 200% de... Yosuke Murasaki. Así es como empieza la batalla entre el hechicero más fuerte de la historia versus el hechicero más fuerte de la época actual. La batalla de Satoru Gojo versus Ryomen Sukuna. Luego de que Sukuna le dijera a Goyo que no es más que un pescado en una tabla de cocinar esperando a ser cortado, el rey de las maldiciones envolviendo su puño en energía maldita y Goyo haciendo lo mismo, sería el primero en atacar con algunos golpes donde saldría volando por la fuerza que tiene Goyo. Goyo lo seguiría atacando, cosa que el rey de las maldiciones haría lo mismo, pero en un momento Sukuna usaría desmantelar para posteriormente contrarrestar el infinito de Goyo con una amplificación de dominio, pero el rey de las maldiciones saldría sorprendido ya que este lo desactivaría, pudiendo así agarrar a Sukuna con la guardia baja, intercambiando golpes en un edificio. Luego de destruir dicho edificio, es Goyo que le dice a Sukuna que él se hará cargo de todos los daños, pero Sukuna le responde mira quién lo dice, cosa que Goyo recuerda que esos daños lo pagará Mei Mei. Vemos a todos los hechiceros presenciando la pelea de Goyo, donde se nos explica cómo funciona la amplificación de dominio, y es que ellos sacan a conclusión que lo que Sukuna busca es una forma de atravesar el infinito de Goyo. Si más bien la amplificación de dominio sirve para neutralizar dicho infinito, Sukuna cuando lo usa no puede usar ninguna técnica maldita, porque es así como funciona realmente este dominio. Ángel menciona que si Sukuna logra atravesar el infinito de Goyo, este último perderá. Es Miwa quien le cuestiona que entonces por qué Sukuna no solo expande su dominio, para que así Goyo no puede usar sus técnicas al obligarlo a expandir su dominio también, cosa que todos cuestionan este hecho, de que quizás los dos saben algo más. Choso es quien menciona que la expansión de dominio de Sukuna no tiene barrera. Todos dirían que eso es imposible. Es Kusakabe que explica que para expandir un dominio se necesita de un recipiente que lo contenga. Incluso el de Megumi necesita estar en un espacio cerrado. Choso menciona que Kenjaku pudo hacer eso, y que al final ganó ya que Yuki no pudo expandir su dominio y Tengen no contaba con que Kenjaku hiciera algo así. Mei Mei cuestiona qué hubiera pasado en el caso de que dos dominios chocaran, uno con y otro sin barrera. Miwa diría algo parecido, más que nada porque el golpe seguro se genera en las barreras. Además que no solo es esto, ya que los dos poseen una energía maldita descomunal. Yuta menciona que duda mucho que lo usen como último recurso, ya que a diferencia de otros hechiceros que poseen la expansión de dominio, Gojo y Sukuna lo pueden expandir las veces que quieran. Momo menciona que tal vez como no saben qué pasará, por eso ninguno lo usa. Es ahí donde Higuruma nota que los dos estaban a punto de expandir su dominio. Los dos dominios están al mismo nivel, los dos dominios al tener la misma fuerza, el golpe seguro fue cancelado. Sin embargo,
Si la barrera de algún dominio es dañada y esta se rompe, automáticamente el golpe seguro del otro dominio dará a su rival en fracciones de segundos. La barrera de Goyo era muy frágil en el exterior y los efectos del dominio de Sukuna podrían afectar la barrera desde afuera. El primero en recibir un golpe mortal fue Satoru Gojo. Itadori se preocuparía por Gojo, pero este se curaría con la técnica inversa. Aún así, Kusakabe que sabe que por el golpe seguro seguirá recibiendo más daño. Si más bien, como ellos dicen, Gojo tiene la posibilidad de escapar en un radio donde el dominio de Sukuna no le haga daño, será algo difícil y más sabiendo que ahora no puede usar ninguna técnica maldita. Sukuna aprovecharía esto para atacar a Satoru con varios cortes. Si más bien Gojo intentaba escapar del rango de su dominio, Sukuna lo fue persiguiendo diciéndole que no lo va a dejar escapar. Con esto el rey de las maldiciones le brindaría unos buenos golpes a Satoru, pero este lograría liberarse con facilidad. Sukuna se da cuenta que se sigue curando. Gojo menciona que ese santuario es el centro del dominio. Es Itadori quien se cuestiona de por qué no destruye el santuario, cosa que se nos dice que la mayoría de las cosas materializadas en un dominio no pueden ser destruidas, y Gojo se dio cuenta de eso. Si más bien Gojo parecía no tener opciones, este usaría un dominio simple logrando neutralizar el golpe seguro del dominio de Sukuna, mientras se seguía curando. Aún así, con esto Sukuna cortaría a Gojo varias veces, ya que dicho dominio simple era débil. Pero es en esos momentos donde Satoru dejaría de curarse con la técnica inversa, algo que sería cuestionado por los demás hechiceros. Esto Sukuna lo aprovecharía incluso rompiendo el dominio simple. Satoru realmente va a perder. En ese momento Gojo agarraría a Sukuna, y no solo eso, ya que recuperaría su técnica maldita. Este le lanzaría un rojo en la cara que mandaría volar al rey de las maldiciones donde estaba su santuario. Yuta menciona que la razón por la que no se curaba era porque le estaba dando prioridad a su técnica maldita. Gojo menciona que eso fue algo agotador. Yuta nos explica que pensaba que eso era imposible, pero que tiene sentido para alguien como Gojo. Dale un ejemplo de un motor que se sobrecalienta, solo hay que enfriar ese motor de nuevo para que vuelva a funcionar. Gojo se da cuenta que Sukuna puede ampliar el rango del efecto de su dominio, cosa que Satoru, sabiendo eso, volvería a expandir su dominio. Pese a las dudas de los demás hechiceros, se dan cuenta que esta vez Gojo cambió las condiciones de su barrera, esta vez haciendo que sea más fuerte en el exterior. Gojo le diría a Sukuna que es hora de hacer esto de nuevo. Gojo lo atacaría dándole algunos golpes, sin embargo este recibiría daño, y es que Sukuna puede usar la amplificación de dominio mientras usa su expansión de dominio. Gojo diría que no hay problema, que eso podría suceder, así que lo atacaría rápidamente, pero en el momento donde Sukuna logró tocar a Gojo, Sukuna desactivaría su golpe seguro. Vemos que Kenjaku le dijo a Sukuna que los únicos que no pueden ser afectados por el vacío inconmensurable es el propio Gojo y aquel que lo esté tocando. Gracias a un voto vinculante, Sukuna desactivó un golpe seguro para reforzar el ataque en el exterior de la barrera de Gojo. Es así como una vez más la barrera de Gojo sería destruida, cosa que Sukuna le dice que es hora de volver a intentarlo. Gojo sería cortado de nuevo, cosa que Kashimo menciona que si muere irá rápidamente a enfrentar a Sukuna. Sin embargo, los cortes de Sukuna eran más superficiales. Kusakabe menciona que Gojo está liberando su energía maldita cuando un ataque de Sukuna entra en contacto con dicha energía, algo llamado un antidominio. Sin embargo, es menos eficaz que un dominio simple, básicamente un método desesperado. Si más bien ahora Gojo solo necesitaba ganar algo de tiempo para volver a recuperar su técnica maldita, este loco volvería a expandir su dominio, donde todos quedarían con cara de qué carajos hace, porque también estaba expandiendo su barrera, algo que afectaría la efectividad de su dominio. Sin embargo, la barrera de Gojo pararía de crecer y cada vez se hacía más y más pequeña. Maki le dice a Kusakabe que las barreras no siempre se ajustan al tamaño del interior del dominio, por eso es algo difícil encontrar los bordes, cosa que Kusakabe le dice que así es, pero que eso no significa que una barrera del tamaño de un balón sea algo bueno, ya que los dos pueden estar muy comprimidos en una barrera así. Es ahí donde se nos dice que gracias a que Gojo estuvo en la prisión confinadora pudo aprender eso. Aún así, Kusakabe no entiende cómo puede cambiar tanto las condiciones de su barrera. Mei Mei igual dice que lo aprendió de las primeras 2 veces que las cambió, ahora buscando aumentar su resistencia. Vemos como unos cortes empezarían a afectar la barrera de Gojo. De nuevo el dominio de Gojo había caído, cosa que todos se preocuparían por él, ya que ahora sí estaría en una gran desventaja. Pero es ahí donde el santuario de Sukuna igual colapsaría.
si más bien Sukuna destruyó la barrera de Gojo, este último le pudo hacer un gran daño. Todos dirían que ahora Gojo solo necesita sanar su técnica maldita y así tendría la ventaja, pero es Ángel que pone en duda que ahora Sukuna pueda hacer eso igual. Él aprendió a convertirse en un objeto maldito con solo verlo. Ahora que vio a Gojo hacer eso, sería prácticamente igual. Sukuna escaparía, cosa que Gojo lo intentaría alcanzar. Gojo se cuestiona que por qué Sukuna no está usando las 10 sombras o incluso a Mahoraga. Es ahí donde Gojo con sus 6 ojos se percataría de la rueda de Mahoraga dando un giro. Yuta se percata de la sangre que sale de la nariz de Gojo, pero antes de decir algo más, otra vez los dos volverían a expandir su dominio. Itadori menciona que ahora fue al mismo tiempo, cuestionando que si Sukuna realmente puede regenerar su técnica maldita gracias a la técnica inversa. Ángel igual cuestiona que si ya sabía hacerlo o lo aprendió al ver a Gojo. Kusakabe menciona que dentro de 3 minutos Gojo debe de hacer el mayor daño a Sukuna mientras él intenta romper su barrera. Shoko, algo más optimista, dice que si Sukuna experimenta el vacío infinito quedará incapacitado. Gojo también puede destrozar la expansión de dominio de Sukuna en esos 3 minutos, algo que le aseguraría la victoria. Vemos a Gojo dentro del dominio golpeando innumerables veces a Sukuna, incluso mandándolo a volar. En estos momentos Gojo estaba superando a Sukuna, destrozando así su dominio, aunque la barrera de Gojo igual volvería a caer. De nuevo los dos estaban igualados, solo que había una pequeña diferencia. Sukuna había recibido más daño de lo habitual. Es Miwa quien dice que Gojo ahora es más fuerte en cuestión de dominios. Itadori menciona que puede ganar. Luego de un par de golpes los dos volverían a expandir su dominio, solo que Sukuna cometió un pequeño error, algo que se percatarían todos. Gracias a que Sukuna se estaba curando, tardó 0.001 segundos en expandir su dominio a diferencia de Gojo. Esto hizo que el vacío infinito lo alcanzara, destruyendo por completo su santuario. Gojo sabía que esto no sería suficiente. Aprovechando esta oportunidad menciona que necesita destruir sus órganos vitales. Sin embargo, antes de que esto sucediera, Sukuna invocaría a Mahoraga. Gojo buscaría destruirlo con el vacío infinito antes de que se adaptara, pero Mahoraga ya estaba acostumbrado. Es así como él destruiría la barrera de Gojo. Para que Mahoraga se pudiera adaptar al vacío infinito, Sukuna debía asegurarse de recibir el golpe seguro de Gojo. Esto nunca lo anuló. Sukuna se sometió al vacío infinito 5 veces para poder tomar el control de la adaptación. Pero claro, esto contradice todo lo que veníamos mencionando, y es que Sukuna no necesitaba adaptarse al vacío infinito, sino que alguien más lo hiciera. Gojo ahí se da cuenta que la adaptación vino del alma de Megumi y no de Sukuna. Por eso es que no puede usar las 10 sombras. Sukuna le dice que por su expresión parece que tiene algo que decir. Gojo menciona que para nada, al contrario, le alegra que esté tan desesperado. Sukuna solo se reiría diciendo que no tanto como él. Sukuna menciona que necesita usar esa carta en el vacío infinito ya que es una técnica molesta. Si más bien Gojo con eso había descifrado que al final es la técnica de las 10 sombras que tiene la adaptación, necesitando destruir solo a Mahoraga, intentaría expandir su dominio pero no pudo. Había llegado a su límite, algo que el propio Sukuna le había advertido, donde prácticamente estaba dañando su propio cerebro. Todos quedarían preocupados por el estado de Gojo. Shoko menciona que pensaba que Gojo no tenía problemas en curar su propio cerebro, pero parece que al final sí que tiene secuelas al usar mucho la técnica inversa. Sukuna menciona que si Gojo expande su dominio en ese estado no duraría mucho o sería impreciso. Por eso ahora él lo matará en una barrera para cortarlo en pedazos, despidiéndose de él, donde le menciona que pese a ser el hechicero más fuerte, simplemente nació en una época donde él no existía. Al momento de expandir su dominio, el cerebro de Sukuna tampoco aguantó y su dominio simplemente se destruyó solo. Esto por la exposición del vacío infinito. Gojo se empezaría a reír, diciendo que parece que también le afectó, además que sus estudiantes lo están viendo, por eso debe lucirse un poco más. Gojo rápidamente atacaría a Sukuna, donde se nos dice que la fuerza absoluta que conlleva la soledad es lo que te enseña a amar. Kusakabe les dice a los chicos que si algún
alguna vez fueron golpeados por Gojo seriamente. Estos mencionan que no como tal. Aún así, su puño siempre tiene una técnica azul imbuida con energía maldita, un golpe que una vez hizo vomitar a Hakari y a Yuta. Itadori recordaría unas palabras que una vez Nanami le dijo, diciendo que nunca se compare con Gojo. Sus golpes críticos de él simplemente son insuperables, por eso le dice que no lo haga y ni siquiera lo intente. Kusakabe dice que a lo que quiere llegar es que ahora ni siquiera sabe qué está haciendo Gojo. Gojo, totalmente emocionado, arrastraría a Sukuna por varios edificios. Si más bien Sukuna quería contraatacar, era imposible para él. Gojo era superior. Aún así, en un momento Sukuna lograría agarrarlo dándole un golpe, pero esto para Satoru no sería nada. Se nos dice que la adaptación de Majoraga es representada por una rueda que tiene Sukuna. Cada golpe que recibe, este puede afinar su adaptación, girando una vez, algo que se percataría Kusakabe al igual que Gojo, donde menciona que cada vez que Sukuna use la amplificación de dominio, la rueda de Majoraga no puede adaptarse. Sukuna por su parte sabe que Gojo usará ataques sencillos para que Majoraga no complete la adaptación. Los dos volverían a intercambiar varios golpes. Gojo menciona que para que Majoraga se adapte necesita de 3 giros más. Sukuna le responde que lo tome como una cuenta regresiva para que esa sonrisa en su cara desaparezca. Gojo le dice que si es esta sonrisa a la que se refiere, que lo matará antes de que Majoraga se adapte. Pese a los ataques de Gojo, Sukuna estaba resistiendo bastante, lo que le permitió a la rueda de Majoraga girar nuevamente. Gojo seguiría atacando, pero nada era efectivo. La rueda de Majoraga volvería a girar. Se nos explica que la adaptación de Majoraga se debe a 2 factores, una donde recibe un golpe y tarda X tiempo para adaptarse, y otra donde recibe los mismos golpes y hace que gire la rueda más rápido. Gojo, al estrellar a Sukuna en un edificio, dice que ahora que solo ha usado azul, Sukuna no puede reaccionar a su siguiente ataque, por eso usaría esta vez rojo. Sin embargo, Sukuna con la amplificación de dominio recibiría el ataque de lleno. Sukuna menciona que ahora con la amplificación de dominio puede neutralizar casi por completo el infinito de Gojo, pero que con rojo y azul es más complicado. Todos empezarían a ponerse nerviosos ya que Majoraga puede adaptarse en cualquier momento. Sukuna le menciona a Gojo que solo está desesperado, pero Gojo le revela que su rojo aún no explotó. Es ahí donde Sukuna será impactado con dicha técnica, y es que inicialmente rojo no explotó con Sukuna, sino que dio una vuelta entera por todo el edificio. Gojo con un Black Flash directo a Sukuna lograría tirar la rueda de Majoraga, pero antes de que pudiera destruirlo, aparecería el máximo general desde las sombras cortando a Gojo. Con esto Majoraga se había adaptado al infinito. Aún así, como sus alumnos mencionan, Gojo aún puede pelear. Shoko notaría que ahora las curaciones de Gojo han disminuido, por eso todos pensaron en la posibilidad de que Gojo pierda, algo que igual pasó en la mente de Gojo. Gojo menciona que cuando fue la última vez que sintió esto, recordando a Toji, la última vez que su vida estaba fuera de sus manos, sintiendo satisfacción y un profundo deseo de enseñarle a Sukuna lo que es el amor de un hombre solitario. Gojo empezaría a atacar a Majoraga usando unos cánticos, pero antes de eso Sukuna usaría las 10 sombras. Gojo sabe que ahora Sukuna usará Majoraga ya que se adaptó al infinito solo para atacar, mientras que lo cuida para que no sea destruido. En la desesperación, Sukuna incluso le tiraría un extintor a Gojo para crear una abertura donde Majoraga ataque, pero nada funcionaría. Sukuna, usando la sangre perforante, intentaría herir a Gojo mientras Majoraga anulaba su infinito. Pese a esto, Gojo aguantaría diciendo que ahora es un 2 versus 1, pero Sukuna le dice que se equivoca, ya que esta pelea no es un 2 versus 1, sino un 3 versus 1. Es ahí donde invocaría a la bestia Quimera Hito. Gojo le diría que parece un niño pequeño que se perdió. Rápidamente los dos Shikigamis atacarían a Gojo. Sukuna, moviéndose en las sombras, intentaría usar la sangre perforante. Gojo esquivaría todos los ataques, quedándose en una posición para disparar el rojo en Majoraga, donde este, luego de recibir el impacto, rápidamente se regeneraría. Gojo se da cuenta que pese a que Majoraga no se adaptó a rojo, este no sufrió gran daño.
Por eso su mejor opción ahora es usar el vacío ilimitado, el púrpura, cosa que Goyo mostraría una gran sonrisa. Vemos a Yuta desesperado intentando ir a ayudar a Goyo. Es Kashimo que le dice que no irá a ningún lado. Hakari le dice que no puede ir. Goyo dijo que no interfirieran hasta que él se vea más débil que todos. Yuta menciona que ahora mismo Sukuna no puede expandir su dominio, por lo cual Rika puede ayudar en la eliminación de esos dos Shikigamis. Maki menciona que si alguien debe de ir es ella, porque Yuta aún tiene algo más que hacer. Itadori apoyaría a Yuta diciendo que si Sukuna muere no necesitarán de ese seguro para Yuta. Kusakabe les dice que nadie entiende nada. Mei Mei menciona que ahora Goyo está centrado en ganar. Hakari igual dice que seguramente tienen un plan bajo la manga si llegan a interferir, refiriéndose a Kenjaku y a Uraume. Volviendo a la pelea, vemos a Goyo hacerle frente a los tres, esquivando todos sus ataques, dándose cuenta que Agito heredó las habilidades de Orochi, Kusou y Madoka, donde no representan ningún riesgo, pero al igual que Mahoraga debe destruirlo de un solo golpe. Goyo seguiría esquivando el ataque de estas dos bestias. Con esto Goyo se daría cuenta del patrón de ataque de Agito, diciendo que lo destruirá primero para que no cure a Sukuna en ciertas ocasiones. Sukuna, por su parte, escondido en las sombras, dice que no dejará que utilice el púrpura, ya que a diferencia de la primera vez que lo usó solo le costó las manos, pero eso fue gracias a que el ataque vino de muy lejos. Pero ahora si Goyo utiliza eso, todo acabará. Por eso le pide a Mahoraga que se apure, que ahora le pertenece a él y no a Megumi. Con esto la rueda de Mahoraga giraría y este le cortaría la mano a Goyo. Sukuna le diría que es un buen chico. Todos se volverían a preocupar ya que parece que Mahoraga cortó a Goyo desde la distancia. Sukuna volvería a aparecer, esta vez sumándose a la pelea aprovechando la desventaja de Goyo. Sin embargo, Goyo se había percatado que la bestia quimera ni siquiera estaba al nivel de ellos. Usando un simple azul lo destruiría totalmente. Mientras el estado eufórico de Goyo aumentaba, la tensión en el cuerpo de Sukuna se apoderaba del rey de las maldiciones. La batalla, que era un 3 vs 1, ahora es un 2 vs 1. Goyo curaría su brazo y rápidamente atacaría a Mahoraga con un Black Flash. Esto haría que Goyo quedara enfrente de Sukuna, donde rápidamente lo atacaría. Goyo lanzaría a Sukuna donde estaba Mahoraga. Este lo protegería de otro Black Flash. Goyo empezaría a recitar unos cánticos. Sukuna, al saber cuál es el inicio de su técnica, sabía que iba a usar rojo. Esto para Sukuna no era ningún problema, ya que solo era oponerse a la adaptación de Mahoraga. Pero Goyo dispararía ese rojo al cielo. Sukuna rápidamente le gritaría a Mahoraga que lo detuviera, y es que el azul que Goyo usó para eliminar a Agito aún seguía ahí. Como rojo no tiene tanta potencia, las órdenes de Sukuna fue que Mahoraga destruyera azul, donde ya estaba adaptado. Si más bien Mahoraga pensaba que esa misión estaba completada al estar cerca de azul, Goyo protegería su técnica, y al Mahoraga adaptarse a azul, la gravedad no le afectaba, lo que le permitió a Goyo poder golpearlo. Por otra parte, Sukuna usaría su sangre perforante para hacer explotar a rojo. Sukuna le diría a Goyo que llegó tarde, pero este empezaría a recitar unos cánticos fortaleciendo a azul, haciendo que la sangre perforante se desviara siendo absorbida por azul. Mientras Goyo recitaba los cánticos, Yuta se disculparía con Kusakabe diciendo que si hubiera ido solo sería un estorbo. Rojo y azul se combinarían en una técnica, dando como origen al púrpura. Goyo destruiría todo el lugar, incluso a él mismo, pero sobre todo a Mahoraga y al propio Sukuna, siendo esto una hazaña inigualable, digno del hechicero más fuerte. Kusakabe vería que Goyo recuperó la técnica inversa, y al Sukuna estar demasiado dañado, eso solo significaba una cosa: Goyo Satoru había ganado. Goyo se reencontraría con Geto, al igual que varios de sus compañeros que fueron muy importantes en su vida, algo molesto por estar con ellos, ya que creía que cuando uno muere está solo. Geto le pregunta que cómo le fue con el rey de las maldiciones. Goyo le responde que hubiera visto lo que le costó, ya que para él Sukuna no lo estaba dando todo, mostrando algo de humildad, aceptando que el rey de las maldiciones era más fuerte, algo que casi no se veía en Goyo. Por eso el mismo Geto le dice
dice: nunca pensé escuchar eso de ti. Goyo por su parte se arrepiente de varias cosas que hizo en su vida, tal como trazar su yo como una persona y un ser, algo que sin duda enaltecía su ego y lo llevaba a cometer varios errores. Era el más fuerte, ¿cómo no iba a poder con todo? Pero en su pelea con Sukuna fue diferente, puso todo lo que sabía, todo su poder, sus sentimientos, sus ideales y más cosas para que Sukuna entendiera el amor de la fuerza y la soledad que la conlleva. Por eso dice que pese a todo fue algo divertido. Solo lamento que Sukuna no haya dado todo de sí, diría Goyo. Geto por su parte le dice que por lo menos se sintió feliz, cosa que Goyo le menciona que hubiera estado más contento si él estuviera allí apoyándolo. Geto solo sonreiría mientras derramaba algunas lágrimas. Nanami, quien estaba escuchando, le diría a Goyo que era alguien que no usaba la hechicería para proteger, sino solo para satisfacerse a sí mismo. Luego de que Goyo se sintiera avergonzado por dichas declaraciones, le preguntaría a Nanami cómo fueron sus últimos momentos, cosa que le cuenta por todo lo que tuvo que pasar. Al final Nanami le revelaría el camino que decidió escoger, algo que ahora debe hacer Goyo. Después de todo fue alguien quien se quedó estancado luego de perder a una de las personas más importantes de su vida. Luego de este lindo momento, Goyo sabía muy bien qué hacer y eso era quedarse en aquel lugar. Tampoco desaprovecharía la oportunidad de burlarse de Yaga, diciéndole no que los hechiceros no morían con arrepentimientos, cosa que veríamos como todos estaban felices. Las últimas palabras de Goyo solo serían: espero que esto no haya sido solo mi imaginación. Goyo en sus últimos momentos ya no estaba solo. Look at you kids with your vintage music, coming through satellites while cruising. You're part of the past, but now you're the future. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy. Sometimes it's enough just to make you feel crazy. Sukuna nos menciona que la adaptación de Majoraga es lenta al principio luego de recibir el primer ataque, pero si sigue recibiendo más ataques el proceso aumenta su velocidad. Una vez adaptado y si sigue recibiendo más ataques simplemente se salta todo el proceso de análisis. Sukuna nos sigue mencionando que lo que buscaba con Majoraga era atravesar el infinito de Goyo, cosa que había logrado, pero Sukuna igual buscaba una adaptación que lo beneficiara a él, y fue en aquella ocasión que lo logró, por eso aguantó tanto tiempo. La vez que Majoraga cortó a Goyo, esa adaptación fue la correcta, pero claramente no bastaría con eso. Sukuna no buscaría cortar a Goyo como tal, sino cortar todo el espacio. Solo bastó con usar su técnica del corte que parte al mundo para atravesar a Goyo. Sukuna al final le diría a Goyo que nunca lo olvidará. Desafortunadamente no hubo tiempo para llorar la muerte de Goyo Satoru. El siguiente en ser enviado al campo de batalla fue el dios del trueno Hajime Kashimo. Death is gonna come from me, be the change I could